sin más dilación, dando la bienvenida a nuestro primer invitado, a Rafael Jaén Toscano. Rafael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, porque sabemos que hoy la mañana pues viene muy ajetreada. Sí, la mañana muy apretada, porque hoy tenemos además un acto muy importante esta tarde, que hablaremos sobre él, que es la magna exposición de la Córdoba Ciudad Conventual, ¿no? Y entonces pues voy a dar el último repaso ahora dentro de un ratito, cuando terminemos. Iré a la Mezquita Catedral para ver los últimos pormenores previos para esta noche, que será a las 21 horas. Ultimando esos detalles para que todo salga a pedir de boca. Rafael Jaén, como nuestros espectadores bien saben, es el concejal delegado de Medio Ambiente Urbano, también de la Delegación Especial de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico, presidente de INGEMA. Y bueno, como decimos, nos encontramos en un día muy señalado, ¿verdad?, del que ahora hablaremos. Y bueno, a poco más de un mes del inicio de las actividades conmemorativas de ese 20 aniversario de la inclusión de la Mezquita Catedral como Patrimonio de la Humanidad y la década que lleva ya inscrito el perímetro del casco histórico de nuestra ciudad, dos efemérides que bien merecían este programa de actividades que comenzaba el pasado 17 de septiembre y que se prolongará hasta el 17 de diciembre. 2 meses, Rafael, en los que rendimos tributo a la tierra con un mayor perímetro en todo el mundo, reconocido así por la UNESCO. Esto es algo que quizá todavía algunos cordobeses desconocen, ¿no? No hay otra tierra en todo el planeta que pueda decir que bueno, pues que tantísimos metros cuadrados, tantísimo espacio de nuestra ciudad está dentro de ese prestigiosísimo inventario, ¿no? Sí, yo creo que también es la responsabilidad, la enorme responsabilidad que significa una inscripción de ese calibre, ¿no? Tú lo acabas de decir hace un momento. Yo creo que este año conmemoramos 2 efemérides que son francamente importantes para la ciudad. Ese es el antes y el después de la ciudad de Córdoba, que algunos dicen que ya era una ciudad patrimonio de la humanidad per se. Yo digo que sí, pero había que tener ese reconocimiento oficial por parte de la UNESCO. Eso se produjo el 2 de noviembre del año 84, cuando inscribió la Mezquita Catedral. Por tanto, este año estamos en el 30 aniversario, se va a producir el próximo 2 de noviembre, y el 20 aniversario de la inscripción de su centro histórico, que es al que tú te referías en sus metros cuadrados, y eso se va a producir el 17 de diciembre de este año. Por tanto, tenemos un 30 aniversario y un 20 aniversario. De hecho, nosotros, las actividades que bien has contado, que empezaron el pasado mes de septiembre, que culminarán el 17 de diciembre, que es el día de la efeméride, pues lo hemos denominado, hemos puesto un lema que eran las 20 nuevas miradas de nuestro centro histórico. Ese centro histórico que, entre la zona patrimonial y su centro histórico, pues abarcan esas 300 hectáreas más la zona de amortiguamiento, esa que dice también la UNESCO, que hay que preservar los inmuebles para ser vistos y ser admirados. Pues por tanto, esa carga de responsabilidad la tienen aquellas ciudades que adquieren ese marchamo de ciudad patrimonio del mundo, que te permite también además estar por derecho propio en la OCPM, en la Organización de Ciudades Patrimonio del Mundo, y como es en el caso de Córdoba, en el caso de España, pertenecer al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¿Y qué hemos hecho para conmemorar este 20 aniversario? Pues hemos dibujado unas 20 miradas de nuestro centro histórico que van divididas en 4 bloques. Ya hemos realizado 5 de ellas, nos quedan 15, y esos 5 bloques son en principio pues no queríamos llamarle conferencias, sino conversaciones que han sido moderadas por nuestro compañero Jesús Cabrera, y que ya hemos celebrado 2. Una de ellas ha sido una puesta en escena muy interesante, poética, que fue en la Sala Capitular de Oribe, con Pablo García Baena, con Juana Castro, con Joaquín Pérez Austre, que la verdad que fue la delicia de todo el mundo, porque además fue esa, no conferencia como digo, pero esa interrelación poética entre el público y los que estaban allí presidiendo la mesa, ¿no? Tres poetas señeros y además de distintas generaciones, ¿no?, que nos hablan también un poco de esa confluencia en esa pasión y esa dedicación a Córdoba, porque además son personas que llevan muy alto el pabellón cordobés, ¿no? Efectivamente, y además yo creo que ellos se sintieron muy cómodos. Yo creo que ese tipo de formato pues a la gente también le gusta. Hay una de las cosas que yo resalto mucho. Si tú organizas un evento como es estas 20 nuevas miradas, que son 20 actividades, ¿no?, que va a haber durante todo este otoño, y no hay público, algo hemos fallado. Pero es justo lo contrario. Estamos teniendo una demanda bárbara, ¿no?, con todo lo que estamos haciendo, y eso es lo que da, es una enorme satisfacción a lo que está detrás de los bastidores, ¿no?, detrás del telón, y por tanto toda la gente que trabaja para que eso salga bien,
pues es una enorme satisfacción, como digo, y es un gran orgullo. En mi caso, pues yo creo que para el equipo que está en la Delegación de Patrimonio, pues yo lo animo, ¿no? Porque efectivamente cuando tú ves una sala llena de gente, yo espero que esta noche vaya a haber mucha gente también en la inauguración de la exposición, y nos parece importante. Pasó también la semana pasada cuando dio la conferencia Francisco Solano, ese gran escritor que tenemos de Córdoba, y sobre todo tan peculiar en que él ve lo que los demás no vemos. Por eso fuimos por el casco y con lupa, ¿no? Exactamente, ese casco con lupa creo que es muy importante, porque yo le digo siempre a Francisco, porque mucha de la gente que participa en esas 20 nuevas miradas son miembros de la Comisión Consultiva de Patrimonio que yo tengo en la delegación, que la tengo de hace 2 años, que es un grupo de personas relevantes de la sociedad cordobesa, que yo lo veía absolutamente necesario para trabajar codo con ellos, y así lo venimos haciendo pues prácticamente desde que yo asumí la delegación de Patrimonio. Me viene fantástico trabajar con ellos, fantástico, porque trabajar con Pablo García Baena, trabajar con Francisco Solano, trabajar con Desiderio Vaquerizo, que es catedrático de Arqueología, trabajar con Pedro Lacor, que es profesor de Historia Antigua, trabajar con Gabriel Rebollo, que es arquitecto de la Catedral, trabajar con un grupo de personas que son tan relevantes, tan importantes en lo que hacen, en lo suyo, a un delegado como el que te habla le viene muy bien, porque nosotros le contamos las cosas que hacemos y ellos también nos proponen infinidad de cosas. Pero además ellos tienen, les he dejado caer a ellos la responsabilidad del premio que inauguramos el año pasado, que es el premio Hernán Ruiz, sí, y que este año se ha fallado por segunda vez. El año pasado fue a la Marquesa del Mérito por el monasterio de San Jerónimo, porque para definirte un poco los estatutos del premio Hernán Ruiz es algo muy sencillo, es un reconocimiento desde la primera institución de la ciudad, que es el ayuntamiento, a quien desde lo privado haya hecho por recuperar el patrimonio. Evidentemente, valorando todo eso que se mete en una costelera, pues salió varios nombres, y el primero que fallaron fue los que habían cumplido ya 102 años de que la familia de la del Marquesado del Mérito adquirieran el monasterio de San Jerónimo, como lo adquirieron, prácticamente en ruinas, y como está ahora. Y este año ellos por unanimidad también, se presentaron 5 proyectos y por unanimidad salió el Palacio de Viana. Y Palacio de Viana reconociendo a las 3 instituciones que en algún momento han tenido que ver en el Palacio de Viana de hoy, con la puerta de los patios de Córdoba, con ser el centro de interpretación de los patios, con que además se unieron de manera clara y rotunda al mismo momento de la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial, y por tanto a CaixaBank, que es la empresa matriz, al Banco de Cajasur y a la Fundación de Cajasur, a ellos 3 será premiado también con el premio Hernán Ruiz en su segunda edición, que se le otorgará el 17 de diciembre. Pero habrá algo más también, habrá una sorpresa el 17 de diciembre, que a diferencia del año anterior, pues no solamente será la entrega del premio Hernán Ruiz a los que acabo de citar, sino que estará el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que es el actual alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, quien le entregará al alcalde de Córdoba, a José Antonio Nieto, la placa conmemorativa de los 20 años de la inscripción del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la declaración del 20 aniversario de Córdoba como Ciudad Patrimonio del Mundo. Y por tanto eso va a ser muy importante, porque esa placa se va a colocar después dentro de la zona patrimonial de la ciudad. Y por tanto es algo que todo el mundo después podrá disfrutar, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante en esas 20 nuevas miradas, y es con la delicadeza que se ha querido tocar elementos muy importantes donde personas de muchísima relevancia de Córdoba van a intervenir como protagonistas en esas conferencias, en estas conversaciones, en esas visitas guiadas, que el próximo día 18, por ejemplo, va a haber cómo ver el centro histórico desde sus torres y adarves. La semana pasada fue verlo. Aquí clave, ¿verdad?, la perspectiva, ¿no? Hemos utilizado mucho. Sí, porque esa ha sido, la semana pasada fue el de la Córdoba, ver la Córdoba que oculta, la que no se ve, ver ahora la Córdoba de sus torres y adarves. Vamos a poder subir a la torre de la catedral, entre ellas, y por tanto creo que eso es un entretenimiento donde además la carga educativa y formativa es vital, es clave, y sobre todo es poner encima de la mesa lo que Córdoba ha sido siempre, y por tanto creo que tomar iniciativas donde todo el mundo pueda participar, donde todas las actividades son abiertas y donde todo el mundo puede conocer de cerca lo que hacemos, pues una muestra de ello es lo de esta noche, ¿no? Yo creo que es la primera vez que Córdoba va a mostrar sus conventos, es la primera vez que Córdoba hace una magna exposición de la Córdoba ciudad conventual que recoge ni más ni menos
que 800 años de historia, 8 siglos de historia conventual, con un trabajo que llevamos haciendo de hace 2 años, con Piedad Aroca, que es arquitecto municipal y que lleva todo en lo que es en patrimonio, la difusión y concienciación del patrimonio, de la mano de María Illescas, que es una historiadora de muchísimo prestigio, que ha hecho un trabajo ímprobo y que, como en todo, pues hay que ir siempre de buenos compañeros de viaje. Y los buenos compañeros de viaje han sido, por un lado, el Cabildo Catedral y el Obispado de Córdoba, y del otro lado la Diputación Provincial de Córdoba, a lo que después se ha sumado un patrocinio que es la Fundación de la Caja Rural, que en estos momentos siempre viene muy bien. ¿Y qué es lo que ha hecho cada uno? Pues yo creo que destacar principalmente que el Cabildo y el Obispado, cuando yo fui personalmente a comentarle lo que queríamos hacer y lo que queríamos mostrar, nos abrieron las puertas desde el primer momento. Yo tenía muy claro que el lugar expositivo de esta exposición, por su singularidad, era dentro de la catedral. Y además tenía claro el sitio, y por tanto van a ser las naves de Almanzor las que lo van a albergar. Tenía claro también que quería, además de la exposición fotográfica y la planimetría de los conventos, esa Córdoba inédita de los conventos, quería también ver muestras de escultura, de pintura, de escritura, que estuvieran en los conventos y que nunca había salido a la luz pública. Esta exposición va a recoger manuscritos de Santa Teresa. Hoy es día de Santa Teresa de Jesús. No en vano el día lo elegimos precisamente porque queríamos hacer algo muy importante. Córdoba no es ciudad teresiana, y aclaro. Ciudades teresianas son aquellas donde la Santa Teresa de Jesús fundó conventos, pero Córdoba no se quería quedar fuera de un evento tan importante como el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y esa es una de las razones, es el nudo gordiano de haber hecho esta exposición, que recoge 44 conventos a lo largo de 800 años, de 8 siglos, en 14 órdenes religiosas. Hemos ido siempre de la mano de Fray Juan Dobado, que es el padre carmelita descalzo, que ha sido un magnífico comisario de la exposición, que además nos dijo, con muy buen criterio en su momento, que era muy oportuno no solamente ver cronológicamente los 44 conventos, desde el 1241, 6 años después de la reconquista de Córdoba, por Fernando III el Santo, hasta el 1951. Por tanto, que era mucho más importante recogerlos de manera ordenada en función a las órdenes religiosas, que eran 14. Por tanto, a todo el público en general, al que invito a que vaya, va a estar abierta la exposición desde hoy a las 21 horas hasta el 14 de enero, sin coste adicional la entrada de la catedral. Por tanto, los cordobeses entran gratis, va a poder ver gratis también la exposición, y va a recoger, como digo, la escultura de los fundadores, y yo en síntesis me acuerdo que le decía al presidente del Cabildo y a la Diputación, que ahora diré que ha hecho la Diputación, que es muy importante, que era una exposición que era casi inédita para los cordobeses y absolutamente inédita para los que vengan de fuera, porque ¿quién ha podido pasar poco más del patio de recibo de un convento? Claro. Pues sin embargo nosotros vamos a poder enseñar muchas más cosas, ¿no? Y la Diputación ha hecho 2 papeles que son fundamentales, esenciales, que no se podría haber hecho la exposición sin su ayuda, y es el transporte con todo el cuidado y con todo el mimo de todas las piezas que han salido de los conventos y que se expondrán, que son 55 piezas. Piezas de muchísimo valor patrimonial histórico. Y después dicen que una buena exposición tiene que tener un buen catálogo, y por tanto nosotros hemos hecho la redacción, hemos hecho los contenidos, y ellos lo han editado, que nos parece absolutamente importante. Creo que ese papel es fundamental. Ese catálogo recoge las multitud de fotografías de cada uno de los 44 conventos, su historia, muy bien tratada, muy bien versada. Por tanto, no estamos hablando de un catálogo que es un catálogo turístico, no, es un catálogo que se ha convertido en un libro de estudio, y el otro día me lo decía precisamente una persona del mundo de la universidad. Dice, habéis hecho un catálogo que es un estudio científico, un estudio de investigación de 8 siglos, de una Córdoba conventual muy potente, que además va a llevar un anexo donde están recogidas todas las piezas que no son la fotografía y que son por tanto la escultura, la pintura y los libros que se van a exponer a partir de esta noche. Por tanto, yo creo que es un lujo decir que así como otras ciudades se han convertido en ciudades palaciegas, yo pongo de ejemplo Valladolid, que es una ciudad palaciega por excelencia, Córdoba puede decir, con la cabeza bien alta, que es una ciudad conventual, que otras no pueden decir lo mismo, sobre todo en un momento clave donde el turismo que ha subido exponencialmente es el turismo religioso.
turismo que ha subido en Europa y que está subiendo en el resto del mundo. Por tanto, somos un foco ahora mismo con esta exposición de decir 8 siglos se muestran en la ciudad de Córdoba, 8 siglos donde están los conventos de clausura, de no clausura, conventos desacralizados que hoy se pueden visitar, como San Felipe Neri, o conventos que en un momento desaparecieron, pero que todavía hay algún vestigio sobre ellos, como es el convento de las Salezas, que lo pasamos cuando pasamos el Realejo y nos dejamos la plaza de Juan Bernier a la derecha y vemos la portada todavía, ¿no? Pues vamos a recoger fotografías de ese convento que muchos no conocen todavía. Hablamos de datos históricos, imágenes inéditas, la planimetría de los inmuebles, obras de arte, como bien comentaba Rafael, esos textos inéditos de Santa Teresa de Jesús, y es que la fundadora de las Carmelitas Descalzas también va a estar presente a través de esa escultura, de esa efigie, en homenaje a esta figura pues tan sumamente importante en un momento, en esta coyuntura en la que estamos pues reivindicando, ¿verdad?, el legado conventual, 8 siglos efectivamente en los que pues ese ámbito, esas construcciones han cambiado y modificado no solo la fisonomía, sino también el carácter de toda una ciudad. Antes mencionabas, Rafael, precisamente a la historiadora María Illescas Ortiz. Ella ha comentado a colación de este importantísimo hito de este encuentro que bueno, que lo que era en principio pues un trabajo después de más de un año de investigación y tal, pretendía ser un trabajo en profundidad, ya se ha convertido en una mera aproximación, lo cual nos habla de la grandeza y del potencial que tiene pues esta otra dimensión de Córdoba poco conocida, una faceta que, bueno, por las palabras de la historiadora y por los tintes y las características de esta iniciativa, entendemos que es, bueno, la casilla de salida, ¿no?, el inicio de una aventura que se inicia en este momento, ¿no? Sí, sin duda, porque hay el proyecto también que lleva mi compañera Laura Ruiz con el Córdoba Luce, pues tiene mucho que ver en parte con el centro histórico, y ahí no se nos escapa cómo iluminar esa Córdoba auténtica, que yo hablo mucho de ella, que es la Ajerquía sur y norte, esa Córdoba auténtica que las dos Ajerquías reúnen en sí, pues ni más ni menos que prácticamente el 80% de la Córdoba conventual, recogen prácticamente el 80 o el 90% de la Córdoba fernandina, y ese es su potencial por excelencia. Pero además tiene otros aditivos, que ahí están las 2/3 partes de los patios de Córdoba, está el Palacio de Viana, y como ese tema no se nos escapa, hemos querido también que esa Córdoba Luce pueda dibujar también esa Córdoba que nos invite a pasear, a transitar por ella y a perderse, porque esa es la Córdoba, como digo, auténtica. Si en ello va a poner su grano de arena esta exposición de la Córdoba ciudad conventual, lo que nos va a animar, a medida que veamos la exposición, es decir, yo quiero ir a ver ese convento, yo quiero ir a ver dónde está esa talla, esa escultura, y por tanto, cómo uno puede en un segundo poder ver 800 años de historia de Córdoba. Yo creo que es el aspecto más brutal que tiene la exposición. Y cuando tú citabas a María Illescas, pues claro, pues yo me he juntado con Juan Dobado, el comisario, con María Illescas y con Piedad Aroca, que lo ha dirigido, o con Jorge Fernández, que es el que, como siempre, ha puesto la iluminación en cómo recolocar las cosas, como ya nos tiene acostumbrados. Pues claro, todos nos contagiamos, porque lo que, como tú decías, aquello que creíamos que iba a ser más pequeño se ha convertido en algo muy grande y muy llamativo. Estamos francamente satisfechos, muy satisfechos, porque aunque hablemos de que el acto con el que termina estas 20 nuevas miradas del centro histórico va a ser el 17 de diciembre, con lo que te he citado antes, creo que dibujar este 15 de octubre dentro de estas 20 nuevas miradas, pues yo creo que es la mirada especial, que además va a navegar con ellas, porque al final, hasta el 14 de enero, vamos a poder disfrutar dentro del horario que tiene la Mezquita Catedral al público en general. Y por lo tanto yo creo que invitar a todo el mundo que nos esté escuchando y viendo ahora, y a todos aquellos que nos visiten y que visiten la catedral, pues va a ser una gran sorpresa, porque no solamente encontrará la Mezquita Catedral, sino la Córdoba ciudad conventual. Una investigación que, como decía María Illescas, pues daría para una tesis doctoral, ¿verdad? Y que además, bueno, claro, ha contado también históricamente ese rescate del patrimonio conventual con no pocos obstáculos de entrada, porque muchas veces estamos hablando de conventos de clausura y el acceso, como bien decías, va a ser una oportunidad, bueno, espléndida, ¿no? Porque normalmente
pasamos por delante de esas fachadas y nos detenemos un momento, pero siempre pues nos quedamos encantados, ¿no? Y con esa incógnita de eso que sucede dentro de esas paredes, ese día a día que todavía se lleva a cabo. Recordemos que esos 44 conventos, 35 aún pues permanecen en pie, y muchos de ellos pues llenos de vida y, como decimos, cargados de historia, ¿no? Otra perspectiva, otra mirada, ya que hablábamos de miradas, y seguimos sumando efemérides, Rafael. Desde el año 84 hasta ahora también hemos hablado de Viana como puerta de los patios, y bueno, pues evidentemente no podemos soslayar pues ese reconocimiento también de la fiesta de los patios como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos sobran los motivos, desde luego. Nos sobran los motivos, y además creo que es muy curioso, porque mira, la mejor manera, creo que un día lo comenté aquí en tu programa, la mejor manera de poderle decirle a quien nos visita que pernocte es no decirle que pernocte per se, sino que pernocte porque realmente Córdoba tiene ese contenido excepcional de ser una ciudad excepcional, así de simple y de importante, y poderle decir que además de la mezquita catedral, además del Alcázar, además de la sinagoga, tenemos un elenco impresionante de museos, tenemos Medina Zahara, pero esa Córdoba auténtica que te definía antes sirve para muchísimo, sirve para conocer la Córdoba de siempre, donde además tenemos los patios, y donde además, como todos no van a ser iglesias, conventos y patios, tenemos una excelente gastronomía. Creo que Córdoba no ha perdido sus tabernas, Córdoba conserva sus tabernas, Córdoba tiene un elenco de tabernas donde cuando uno entra ve que tiene el letrero del siglo XIX o del siglo XVIII, donde uno puede tomar el vino en rama perfectamente. Entonces, todo eso conjuga el que alguien pueda decir negro sobre blanco: oye, yo me quiero quedar 2 días más en Córdoba porque Córdoba merece totalmente la pena, y Córdoba además tendré que decir en ese boca oído tan importante para el que nos visita que Córdoba también merece la pena, de verdad, con mayúsculas, para venir y disfrutarla. Llena de atractivos, desde luego. Esperemos que esa petición del complejo monumental de Medina Zahara, ¿verdad?, que llegue también ese reconocimiento. Estoy convencida de que se trabajará pues en bloque por ese nuevo hito en la historia reciente de nuestra ciudad. Y bueno, hay que decir que efectivamente pues sobran los motivos para acercarse a Córdoba, no solo a su centro, a su casco histórico, sino también a sus áreas periféricas, y de ahí esa bellísima iniciativa con el nombre de Barriadas de Córdoba, Descúbrelas, ¿no? También es importantísimo que bueno, de alguna forma se consoliden y se creen esos puentes, esos lazos entre unas zonas y otras, porque también están cargadas de historia, y muchos cordobeses pues seguimos sin conocerlas, sin acercarnos a ellas, ¿no? Pues es un programa que ahora que me lo citas, que ahora empezamos justo después del verano, empieza su segunda tournée, porque lo dividimos las 6 en 3 y 3, nos parece francamente importante, y este es el 3er año que llevamos el programa de Conoce las barriadas, Descubre tus barriadas, y tenemos lleno absoluto siempre, con lo cual nos anima a seguir. Esos son los programas que cuando empiezan hay que poner su ordinalis, y que el año que viene será la 4ª edición de las barriadas. ¿Y qué descubre uno en una barriada en concreto? ¿Qué descubre uno si se monta en el autobús y se va a Santa Cruz, que está ahí a unos cuantos kilómetros, pero es término municipal de Córdoba? Pues descubre primero encontrarse con la gente de Santa Cruz, con los paisanos de Santa Cruz, que son cordobeses también, y descubre Ategua, y se le enseña el yacimiento arqueológico de Ategua, y después compartimos con la asociación de vecinos pues un arroz, y vemos que nos encontramos en el campo alrededor de Santa Cruz, y por tanto vemos el campo, la campiña, el cereal, esa margen derecha, esa margen izquierda del Guadalquivir, que nos va a ofrecer esa biodiversidad que es tan importante, pues también se le explica. Y yo creo que esa carga de cultura general, de cultura la más cercana, la de tu ciudad, es importante, y se produce una interacción muy simpática, porque el cordobés de su área metropolitana, nada más que del casco y del centro, pues vive un día plenamente por estar en Cerro Muriano, donde te enseñamos las antiguas minas, donde podemos encontrar pues algunas características importantes de ese inicio de la Sierra Morena, o en Trasierra, o en Iriguerón, o en Villarrubia, y por tanto, o en Alcolea. Por lo tanto, creo que es muy importante. Yo he participado de varias de ellas, y a lo mejor se me nota que he participado en algunas de ellas. Yo sí digo que todos los programas que hacemos, yo participo en ellos, que cuando hablamos de lo de Durmiendo en el Bosque, Una noche en el Zoo, cuando hablamos del Real Jardín Botánico de Córdoba del Zoo, que alguna vez hemos hablado, digo, no, yo he participado en ellos. Creo que es la mejor manera para convencerse de que el producto es bueno y de que todo el mundo puede participar y disfrutar de él. Pues nosotros estamos muy contentos de este producto. Es como cuando este año empezamos, cuando tú dibujas un producto,
todo inicia en una conversación, ¿no? O sea, una conversación absolutamente sencilla, a lo mejor incluso tomando café, y oye, ¿por qué no hacemos esto? Y empezamos a darle forma, y fíjate por dónde este año surgió con la Casa Árabe y con el Instituto Halal, y nosotros, los tres nos reunimos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto de las noches de Ramadán? Pues ha sido un éxito absoluto. Estamos trabajando en el año que viene, la noche de Ramadán, y ha cubierto un mes de julio espléndido, con ciclo de conferencias, con actuaciones de tipo gastronómico, con paseos por esa Córdoba árabe, y todo el mundo está encantado, y nosotros nos anima a que hagamos más cosas. Córdoba sigue demostrando ese merecidísimo título, esa capitalidad cultural de la cultura iberoamericana gastronómica, y lo cierto es que bueno, todavía en este 2014 nos queda mucho que ofrecer, y a partir de ahí, ¿verdad? Porque nuestra gastronomía pues desde este año, y como viene siendo ya una tónica cada vez más patente en los últimos años, pues viaja muy lejos, y cada vez son más las personas y distintas sociedades muy lejanas que se apropian. Hace muy poquito escuchaba pues a un amigo pues que a su vez conocía pues a un residente aquí en Córdoba de origen cubano, que decía que había pues mandado la receta del salmorejo cordobés, y que estaban allí completamente pues encandilados, ¿no? Pues y disfrutando y degustando esa maravilla, uno de nuestros platos seguramente más internacionales. Rafael, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, sabemos que hoy tienes muchísima prisa, así que muchísimas gracias, y bueno, esperamos volver a verte en breve. Desde luego lo haremos, porque tenemos muchas citas en las que de verdad deseamos que toda la ciudadanía se reúna, y por supuesto ahí estaremos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, yo encantado de venir siempre aquí a vosotros. Muchísimas gracias, Rafael.